A continuación, desde Oregón, Apóstol Mario Rivera. Congreso Internacional Alas de Sanidad, el legado de los hijos. Nos enfocamos en el alma si no le aplicamos a nuestra función ministerial el porcentaje requerido de nuestra tarea, de nuestra labor. Podemos estar haciendo muchas cosas que no tienen nada que ver con el ministerio, o que quizás sí tengan un poquito, pero que el enfoque principal era el alma de las personas. Voy a decirlo así: a mí no me mandaron a cambiar a las personas de ropa, no me mandaron a cambiar a las personas su forma de comer, sino que a trabajar en su alma para que de su alma pueda salir aquello que es producto del cambio, y que ese cambio se va a exteriorizar tarde o temprano, ¿verdad? Y eso va a hacer que la persona tenga una conversión. Esa conversión es la que la lleva a hacer cambios en su estilo de vida, en su forma de comer, en su forma de vestir, etc. A manera de introducción le digo eso. Entonces, cuando yo miro esto, veo también de que si desconocemos la problemática, necesitamos, hermano amado, aprender un poquito más cada vez acerca de la materia prima con la que trabajamos. Y esa materia prima, ¿cómo dije que se llama? El alma. Entonces, la Biblia dice de que como pastores nosotros tenemos que conocer el estado de las ovejas. Proverbios capítulo 27, solo le cito el verso que estoy parafraseando y después vamos a la base. Proverbios 27, 23, apúntelo. Dice: sé diligente en conocer el estado de tus ovejas y mira con cuidado por tus rebaños. Sé diligente en conocer el estado de tus ovejas. ¿Por qué? Porque esa es la tarea que nos han mandado. Dice estado de tus ovejas. Y cuando yo veo eso, tengo que entender el significado. ¿Por qué no utilizó otro término en la Biblia, sino que dice el estado de tus ovejas? No cabe duda que digamos, si alguien tiene 100 ovejas, por decirlo así, y nunca ha sido llevada esa oveja al estado que Dios quiere, dentro de esas 100 ovejas podrían haber, digamos, por decirlo así, unas 98 o 99 ovejas con diferente estado, que no es el que Dios quiere. Y para poderlo llevar al estado correcto, tengo que conocer el estado que tienen ahorita. Y para eso tengo que tener conocimiento en mi alma, en mi mente, de cómo es el alma, por qué tiene esos problemas. Entonces, basado en eso, he titulado el estudio de hoy Las evoluciones del alma, para que podamos aprender un poquito más de ello y como una herramienta para cada uno de nosotros, y que Dios nos ayude a ampliar cada día más lo máximo que podamos acerca del alma. La base de hoy es Proverbios 4:18 y dice así: pero la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que es pleno el día. Pero la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que es pleno el día. Aquí estamos viendo un concepto de lo que es una evolución, en este caso de la luz. Entonces usted sabe que cuando se habla de la luz de la aurora, pues cuando esta luz comienza, son las primeras luces del día, comienza con una luz muy tenue, muy débil. Podría decirse, dentro de la oscuridad de la noche, entonces comienza a tomar un poco más de brillo. Permítame que se me desconectó esto. ¿Habrá alguna manera de arreglarlo, hermano? Parece que se salió la señal. O tendrán cable para hacerlo mejor, más. Digo yo, bueno, ya la conecté, a ver, esperemos que en el Señor que no. Ok, entonces volvemos a la carga. Entonces, cuando esa luz tenue comienza a evolucionar, digámoslo así, tiene como meta de que llegue un día a su máxima fuerza y su máximo esplendor. Esa es la evolución de la luz de la aurora.
tenue, débil, y va tomando auge hasta que llega a su máxima esplendor, a su máxima fuerza. La idea es la siguiente: en la medida que va desarrollándose y va aumentando su luz, va destruyendo tinieblas. Ese es el principio que estamos viendo aquí. La luz tiene que evolucionar y no importa en qué condición comienza. Digamos, cuando lo aplicamos a la vida de una persona, si evoluciona, si lo animamos, si le damos las herramientas para que vaya evolucionando, entonces va a llegar el día que va a tener toda su fuerza y todo su esplendor, va a alumbrar con toda esa fuerza, de tal manera que las tinieblas se van a disipar, las tinieblas que lo han rodeado, las tinieblas que han estado por dentro, las tinieblas que lo quieren oprimir o deprimir, etcétera, todo lo que las tinieblas representan. Ahora, eso es lo que deja ver este pasaje, y a este pasaje es donde yo puedo ver ahí en concepto lo que es la evolución, y he tratado de explicárselo de la manera como lo hice. Ahora, un concepto ya específicamente enfocado a decirnos qué es la evolución, pueden haber muchos conceptos. Sin embargo, yo quiero utilizar uno muy simple, y es este: que la evolución es el cambio que se produce de un estado a otro en un objeto o sujeto. Este es un concepto pues muy sencillo, muy simple, pero que tiene lo que me llama la atención a mí, la palabra estado, que es de lo que estoy tratando de hablar acerca de los estados del alma. Dice que es una evolución que lleva cambios y que produce que una persona, en este caso, pase del estado que tiene a otro, y así sucesivamente hasta que llegue pues a la medida que es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, durante ese proceso de evolución se puede entender también que sufre transformación el alma, que va teniendo un desarrollo, que hay variación en su propia alma, que incluso tiene, hermano, cambios, que hay crecimiento, todo lo que puede estar dentro de lo que es una transformación, un cambio de ir de un estado a otro. Es obvio que para eso se necesita un movimiento de progreso. Entonces, una de las primeras cosas que tenemos que nosotros conocer, ¿qué es lo que le quita al alma de los hijos espirituales y biológicos? Que el movimiento de progreso. En otras palabras, descubrir qué lo ha estancado. Averiguar, hermano, por medio del Espíritu Santo, por medio del conocimiento, y por eso es necesario aprender qué es lo que le limita que avance o que pase a la siguiente faceta. Ahora, para entender esto, quisiera explicarle lo que también yo llamo, a raíz de este tema, la evolución verdadera del hombre, basado en la Biblia. Cuando hablo de eso, por lo menos hay 5 estados de hombre. Usted sabe que, no sé si ustedes han enseñado, pero lo hemos recibido a nivel de misión de parte de nuestro apóstol, de que hombre se dice por lo menos de 7 palabras diferentes, ¿verdad? Ok, esa es una cosa. Pero yo estoy hablando ahorita de la evolución verdadera del hombre, no de las diferentes palabras de hombre. Y entonces, cuando hablo de esto, por ejemplo, quiero presentarle que una donde todos alguna vez estuvimos, se llama el estado hombre natural. Y eso es que esa primer faceta de nosotros es porque ahí se encontraba un estado del alma, y el alma se llamaba en ese momento psúquicos. El primer estado era psúquicos. ¿Qué quiere decir hombre natural? La base bíblica se la cito ahí, 1 Corintios 2:14, y veamos lo que no lo deja avanzar en esa condición natural. Esto es antes de ser cristiano. Nosotros así estuvimos antes de que el Señor entrara a nuestra vida. Este era el estado de nuestra alma. Lo que nos impedía evolucionar nuestra alma era que, dice Pablo, el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios. El bloqueador, digámosle, del movimiento para el desarrollo del alma se llamaba no aceptar las cosas del Espíritu, porque es natural. Otras versiones dice el hombre animal.
Entonces esta palabra también se podría prestar para decir de que el primer estado, con todo respeto, mis hermanos, ¿verdad? Espero nadie se vaya a sentir aludido, pero todos éramos naturales. Esta era la vida sin Cristo. Entonces, cuando usted y yo recibimos al Señor Jesús como nuestro Salvador, pasamos a otro estado. Y ese estado se llama hombre carnal o sarquicos. El estado sarquicos. Y el pasaje donde lo encontramos es Romanos 7:14 y dice: porque sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy carnal, dice Pablo. ¿Se puede imaginar el hombre de Dios, el perito arquitecto de la iglesia? Claro, hermanos amados, eso no quiere decir de que Pablo dijo que así era su alma siempre. Pablo está explicándole a los romanos de que él ya no está en la primera faceta, que era el suquicos, de que todos nosotros, después de no tener a Cristo y se nos conoce como hombre natural, todos nosotros, cuando recibimos a Cristo, usted de la noche a la mañana no es espiritual, sino que usted todos ya tenemos a Cristo en nuestro corazón, ya vamos a la iglesia, pero ese estado se llama sarquicos. ¿Y qué pasa con este sarquico? Romanos 7:14, vuelvo a leer: porque sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy carnal, vendido a la esclavitud del pecado. Entonces este es el hombre salvo que avanzó al otro nivel. Pero me llama la atención que Pablo, cuando escribe esta epístola, según los estudiosos dicen que la escribió en el año 56 después de Cristo. ¿Se puede imaginar? En el año 56 después de Cristo, cercano, 56 años relativamente, hermano, es un tiempo corto. Pero Pablo era el principio de su ministerio también. Y entonces él está diciendo que esa era la condición de su alma, pero él evolucionó al grado que llega un día que él dice que ya está listo para ser derramado como una ofrenda de libación. Y él mismo dice: ya no sé si mejor es vivir o morir, ¿verdad? Al hacer, en primer lugar, al ver la necesidad de seguir haciendo la tarea apostólica que aquí en la tierra se le había encomendado, en comparación también de lo que él esperaba. Y él dice: para mí ahorita yo no sé si es mejor vivir o morir, porque ya entonces él había evolucionado. Entonces todos nosotros estuvimos aquí. El problema es si aquí en lo carnal hay un bloqueador de la evolución de nuestra alma, y que estando nosotros en este estado nos estanquemos por mucho tiempo, y ese es el problema. Ahora, si de aquí nos estancan, por decirlo así, si algo nos detiene, entonces puede también el alma pasar a otro estado, y eso se llama el alma atesmos, estado alma atesmos o hombre sensual, de carnal a lo sensual. Y segunda de Pedro 2:7, el apóstol Pedro escribe, y es el que usa la palabra que revela el estado de esta alma. Dice así: rescató al justo Lot abrumado por la conducta sensual de hombres libertinos. Aunque se está refiriendo a un grupo de personas que vivían pues en los días de Lot, y usted conoce toda la depravación que practicaban, etcétera, pero está utilizando la palabra sensual, porque la palabra sensual lo que significa es que es un hombre que se gratifica a sí mismo por medio de los sentidos. Ese es el hombre sensual. Es un hombre que se gratifica a sí mismo, vive gratificándose a sí mismo por medio de los sentidos. Un ejemplo, con temor y temblor, quiero decirlo, con mucho temor, pero está ahí en la Biblia. Entonces tengo que mencionar a ese personaje bíblico, que mírenlo ustedes, se lo voy a pasar a describir a ver si usted me lo discierne. Era nazareo desde el vientre, nació de una mujer estéril, tenía una unción tremenda, lo habían constituido un juez, su nombre comienza con S, la siguiente letra es A. ¿Lo podría describir? Sansón. Él era sensual, con todo respeto. La Biblia en las Américas, de papel, la Biblia de papel, no la de estudio, sino la que salió, la más rústica, dice de que cuando él menciona
que vio a una mujer en Timnat, ¿cómo se? Timnat, hasta la lengua se me traba. Timnat, ok. Dice que su padre lo exhortó y le dijo que le recordó que él no podía tomar mujeres filisteas. Y entonces dice esa Biblia, dice en el pie de nota que tiene la Biblia de las Américas, dice, es que esa mujer me es perfecta para mis ojos. Y entonces quiere decir de que él se gratificaba a sí mismo a través de los sentidos, porque era un hombre, su alma estaba en un estado sensual. Y ese es un peligro. Porque a partir de ahí puede evolucionar a otras cosas que las vamos a ver si Dios me lo permite. Por ejemplo, está la involución de lo inmoral. Lo vamos a ver. Si me dan 2 horas los hermanos para predicar, con gusto se la doy, ¿verdad? Entonces, el punto es de que nosotros de lo carnal tenemos que evolucionar a lo espiritual. Y entonces ahí sería el hombre neumático. Y el hombre neumático, pues es el hombre espiritual. Su alma ha comenzado a convertirse en espiritual, porque usted no es espiritual en el espíritu, aunque es esa parte del ser tripartito, esa esencia se le dice espíritu. Usted no es espiritual en el espíritu, usted en el espíritu es celestial. ¿Aló? Ok, porque ese espíritu viene de Dios. Mire, voy a decir algo también con temor. Usted en el espíritu es divino, sin ser una entidad divina, pero usted tiene esencia divina, porque salió de Dios, su aliento, ¿verdad? Entonces, en el espíritu es celestial, en el cuerpo es materia, pero en el alma se es espiritual o se es carnal. O se es espiritual y se es carnal. Entonces el alma se tiene que volver espiritual. ¿Y cómo se vuelve espiritual? Ese sería otro punto. Se vuelve espiritual por medio de la influencia de espíritus que vienen de Dios. El Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo. Y de ahí podríamos ver los 7 espíritus de Isaías 11:2. Espíritu de poder, espíritu de sabiduría, espíritu de inteligencia, espíritu de conocimiento, espíritu de todo lo que sabemos, de temor a Dios. ¿Por qué digo esto? Porque si estuvo en el cuerpo de Cristo esas influencias, imagínense 3 años y medio de ministerio Jesús, y no los hizo sin la influencia de los 7 espíritus de Dios. Aún el Hijo permitió la influencia de los espíritus para 3 años y medio. ¿Y nosotros cuánto tiempo tenemos en el ministerio? ¿Cuánto tiempo tiene, amado? 20 años. Dios mío, tú, Denis, 20. Nosotros tenemos más tiempo en el ministerio que el tiempo que Jesús en su ministerio terrenal vino a hacer. Y él en 3 años y medio se dejó influenciar por los espíritus del Padre. Nosotros no cabe duda que los necesitamos, hermano, ¿verdad? Por el tiempo que estamos ejerciéndolo. Entonces, también las ovejas. Entonces, en el alma se es espiritual por la influencia de espíritus. Por eso es así. Ahora, la siguiente faceta es la tremenda. Y es la meta. Y es llegar a ser hombre de Dios o hombre teos o alma teos. Y la palabra teos quiere decir Dios. Interesante porque usted oye en la Biblia que se mencionan con relación a la función de muchos ministros del antiguo pacto y aún del nuevo pacto. Se les decía siervos de Dios. Aquí hay siervos, yo soy siervo, usted es siervo de Dios. Y entonces dentro de esos siervos habían profetas, habían libertadores, habían, digamos, los profetas desde otro término, videntes, habían reyes, habían sacerdotes haciendo la voluntad de Dios. De todos ellos se decía siervos, pero solo 6 hombres en la Biblia se le llamaron por título hombre de Dios. 5 en el Antiguo y 1 en el Nuevo Testamento. Pablo le dice a Timoteo: mas tú, hombre de Dios. Interesante. Y en el Antiguo Testamento, Moisés, hombre de Dios; Elías, hombre de Dios; Eliseo, hombre de Dios. De Sansón se dijo hombre de Dios, pero ya no siguió evolucionando. De
de Saúl también se le dijo hombre de Dios, pero ¿qué pasó? Que en un momento determinado pierde ese estado también. Ahora, esto es importante porque estamos viendo que entonces sí existe la evolución en el alma. Pero lo que a mí me impactó mucho y es entender la diferencia cuando una persona o el alma de esa persona deja de avanzar. Y entonces, ¿qué es lo que sucede cuando deja de avanzar? Es porque se estancó. Algunos dicen que la ley del estancamiento dice que si deja de avanzar y se estanca, el siguiente paso es que va a retroceder. ¿Sí? ¿Verdad? Eso se llama involución. Entonces se entiende que la involución es volver al punto de donde fue rescatado o donde salió. Ok, está bien. Pero lo que yo quiero hablar es de la evolución del alma, o estoy tratando de introducirme, que ahorita le hablé de la evolución del alma, pues en el desarrollo que Dios espera para que lleguemos a la meta final. Pero ¿sabe usted que se puede evolucionar en lo malo? Y no es involución. No sé si me estoy dando a entender. Una cosa va a ser involución y otra cosa es evolución en lo malo. Entonces no podemos decir que el alma que se estanca solamente va a involucionar, sino que el que se estanca puede caer en la evolución de lo malo. Y entonces cuando cae en la evolución de lo malo, es donde se revela el estado del alma que tiene. Mire todo lo que tuve que decir para llegar al punto. Yo no sé si me di a entender. Bueno, por lo menos yo sí me entendí, ¿verdad? Entonces, esto es importante, porque entonces, ¿cómo hacemos para detectar el alma de una persona? Viene a la iglesia, entonces diría alguien, no está involucionando, pero tiene problemas, tiene conflictos. Entonces, él se estancó, pero no dio el paso hacia atrás, sino que se estancó y en vez de evolucionar en el orden de Dios, su problema lo llevó a evolucionar en lo que va estableciéndolo en un estado específico del alma. Y entonces eso tiene nombre aquí en la Biblia. Entonces yo encuentro, por lo menos hasta ahorita he encontrado 13 estados del alma. Y me impresiona porque encontré 13, número de rebelión. Entonces voy a tratar de explicar lo más que pueda de estas 16, ¿verdad? De estas 13, perdón. Ahora, veamos otro ejemplo de una evolución. Solo pensemos que se estancó en el estado carnal. Entonces la evolución de la carne, o la palabra carne. Por ejemplo, la palabra carne tenemos que definirla porque en el griego tiene un término específico. Por ejemplo, nosotros somos seres tripartitos, ¿verdad? Usted está de acuerdo, espíritu, alma y cuerpo. Entonces, para hablar de cuerpo, usando el griego como referencia, la palabra que utiliza el griego es soma y quiere decir cuerpo. Para hablar del alma es la palabra psuque. Para hablar del espíritu es la palabra pneuma. Pero para hablar de la carne, la gente piensa que la carne es únicamente lo mismo que cuerpo. Claro que está ahí el cuerpo involucrado, pero se le añadió algo más al cuerpo y deja de ser, pues, delante de los ojos de Dios, soma, porque vuestro cuerpo, vuestro soma es templo y morada del Espíritu Santo. Pero entonces cuando se le cambió el término al cuerpo, ya no es soma, sino que ahora es carne, es porque el estado de su alma lo llevó a evolucionar para que se convirtiera en sarx, que es la otra palabra. Sarx. Y el sarx es que su cuerpo fue impactado e influenciado y gobernado por el estado del alma, cualquiera de los que le voy a poner más adelante. ¿Cómo estás? Y entonces ahí lo que estamos viendo es de que esa alma va rumbo a. Usted sabe que o déjeme decirle que de la palabra sarx viene la palabra sarcófago.
Un sarcófago es una caja, un ataúd. Y entonces quiere decir de que la carne, el estado de su alma, carne, lo que va a hacer es llevándolo en esa evolución negativa hasta que su alma se muera. Y no muerte biológica, sino muerte de todas las virtudes, las habilidades y capacidades y de todas las influencias que tenía de parte de Dios. Esto es importante. Ahora, quiero adelantar un poco más y ponerle este pasaje. Gálatas 5:19 dice: ahora bien, las obras del sarx, de la carne, son evidentes, las cuales, dice, y empieza una lista: son inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, sectarismos, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes. No solamente son esas y cosas semejantes, contra las cuales os advierto. El ministerio apostólico tenía una preocupación y le dice: les estoy advirtiendo que estas cosas son obras de la carne, vienen del sarx, vienen del estado de un alma que está en el estado sarx. Y dice: como ya os lo he dicho antes. Quiere decir que era un mensaje repetido, pues. Pero ¿por qué Pablo dice: ya se los advertí, ya se los dije? Esta no es la primera vez que les estoy recordando esto, porque Pablo está llamando la atención a que ellos puedan darse cuenta del peligro de que su alma tome nombre de un estado, y en este caso del estado sarx. Y dice: la preocupación es porque los que practican tales cosas no van a heredar el reino de Dios. Y eso es preocupante. No heredar. Y la palabra heredar está dentro del enfoque del legado. El legado de un hijo de Dios, de un hijo biológico o de un hijo espiritual. Claro que la palabra legado, y aquí dice no van a heredar, son dos cosas diferentes: legado y herencia, que lo vamos a explicar en estos días, pero va también relacionado. ¿Me entiende? La herencia se recibe cuando una persona se muere, pero el legado, eso es establecido a través de una ley jurídica, que lo voy a explicar. Ahorita me voy a detener mucho y quiero llegar a enseñarle por lo menos unos 3 estados del alma. Así que necesito 2 horas, amado Rona. Entonces, ok, esto es importante, síganme por favor. Entonces se trata de qué legado vas a tener si no te das cuenta del estado del alma que tienes. Y entonces él está diciéndole a los creyentes, aquí no le está hablando al mundo, le está hablando a los creyentes, estos son los conflictos que hay. Le está diciendo, aquí todavía hay gente que tiene problemas de inmoralidad, de impurezas. No aquí, no me vaya a malinterpretar, ¿verdad? Estoy pensando en voz alta, que Pablo está hablando de eso y por eso escribe. Dice sensualidad, impureza, idolatría, hechicería. Les está hablando a la iglesia de los Gálatas. Esta palabra obras se puede también ampliar la idea si usamos diferentes versiones. Obras de la carne es igual a frutos de la carne, igual a malos deseos de la carne, a tendencias de la carne, según la versión que usted usa. Obras, deseos, frutos, tendencias, inclinaciones, etc. Dice entonces que todo eso significa. Ahora déjeme explicarle por qué sigue después de que se le detecta que esa alma tiene estado sarx. Diga conmigo, estado sarx. Ok, me estoy dando a entender, ¿verdad? Si ya se discernió, Pablo discernió a esa iglesia y dice, aquí hay muchos que su alma, después de ser natural, pasó a lo carnal, deberían de pasar a lo espiritual, pero se quedaron en sarx, en el estado de la carne. Ahora, dentro de estas evoluciones del alma, buena o mala, hay microevoluciones dentro del macroevolución. El macroevolución
es que pasó de la natural a lo carnal a lo sensual, según lo que vimos. Y ahora que se paró en lo sensual, empieza Pablo diciendo que la primera palabra que utiliza del fruto de la carne dice que es inmoral en esta versión. Y entonces cada cosa que cita tiene evolución. Yo no sé si me estoy dando a entender. Por ejemplo, ahí se menciona celos. El celo evoluciona. Lo inmoral de un creyente, sí, evoluciona y hay que saber a qué lo lleva. Entonces, mire, el problema es que se estancó. O sea, la evolución fue natural, carnal y se estancó. En vez de pasar a lo espiritual, entonces hay que ver qué más le va a hacer o qué costo tiene el quedarse en el estado del alma llamado sarx. Entonces aquí hay otra evolución, la evolución de la carne. La base que puse, pues, ahí comienza obras de la carne. Gálatas 5:19. Ya le dije a usted, nos la dejó la vida sin Cristo. Si no se sale de las obras de la carne, se convierten en costumbres de la carne. Y eso es un hábito. Si no sale de la costumbre de la carne, se cae en las leyes de la carne. Es decir, que lo que era una obra, un apetito, una inclinación se volvió una costumbre y después se volvió una ley. Una ley que lo rige, que lo gobierna, que le ordena dentro de sí mismo. Y como no paró ahí, se convierte en pecados de la carne después. Entonces, ese pecado de la carne es la energía que lo hace ir perdiendo todas las cosas que ya tenía y que le va quitando fuerza para que no salga de la carne. Y si hay pecados de la carne, ninguno puede negar que cuando un pecado no se confiesa y la gente vive por mucho tiempo con ese pecado sin confesar, detrás de cada pecado hay un espíritu inmundo de la carne. Y quiero decir con esto que el espíritu inmundo tomó nombre de cómo se llamaba cuando estaba carne. Por ejemplo, era una obra de la carne de celos, pero como se estancó, se convirtió en una costumbre el celar. Después celó por ley, lo obligó, siempre el problema. Después se cayó en pecado de la carne y por último ya dejó de ser obra de la carne, celos, y vino a ser un espíritu de celos. Entonces esta es la evolución. Tremendo, ¿verdad? Necesitamos, hermano. Ahora, rapidito le voy a presentar los 16 estados. 13 estados le dije, ¿verdad? Como que ya voy quizás a llegar a los 16. Aquí están, pero no se los puedo explicar uno por uno. Voy a tomar de ejemplo algunos porque cada uno tiene el nombre, como se dice en griego, lo que significa básicamente, y el número o el numeral de referencia que usted puede usar para ir a familiarizarse de qué significa cada nombre de esos estados. Por ejemplo, como estas palabras están compuestas, las últimas palabras de todas ellas es suke o suke, que quiere decir alma. Pero su adjetivo es lo que deja ver, por ejemplo, katapsuko. Entonces, son palabras compuestas. Cuando descubrimos los orígenes de las dos palabras, por lo menos del alma ya la sabemos. Cuando descubrimos el significado de la primera palabra, entonces ahí vamos a encontrar qué es esa alma, qué hace esa alma y por qué está en ese estado, por qué fue influenciada de esa manera. Porque se llama así por esta influencia. Se llama así porque esto es lo que hace. ¿Me doy a entender? Cada nombre te dice qué la convirtió en ese estado y qué puede hacer esa persona con esa alma, cuáles son sus problemas, con qué batalla. Ahí está solamente los nombres básicos. Por ejemplo, Katasuko, alma calmada. Usted dirá, hermano, pero eso es un buen estado que sea calmado. No estamos hablando en sentido positivo. De una gente, hermano, que se le está cayendo su casa y no hace nada. Que se le está destruyendo su familia y no hace nada.
No hace nada. Tiene una pasividad tan tremenda, hermano, que no hace nada hasta que espere que otro lo haga por él, o depende de otro. Entonces, problema en su alma. Y así miramos entonces aposuco, exuco, anapsuco, sucros, suquicos, que ya lo mencionamos. Entonces, mire, la primera, alma calmada; la segunda, alma desfalleciendo; la tercera, alma muerta; la cuarta, alma tibia y de mala calidad; y la quinta, alma natural. Básicamente. Si sigo, veremos entonces el resto. Sucos, alma unida o con atadura; oligosuco, alma temerosa; isosuco, alma de igual parecer; disuco, doble alma o doble ánimo; azuco, alma sin vida zoe; tiene vida bio, pero no tiene vida zoe; suquicón, alma bajo poder de un instinto caído; y sarquicos, alma carnal, que ya le expliqué. 13 estados del alma. Entonces, si estos no salen de ese estado, su legado está en peligro. Como hijos, el legado de ellos está en peligro. Déjeme explicarle una nada más de estas 13. Oligosucos. Esta palabra vamos a ir ampliando. Mire lo que quiere decir: alma de poco ánimo, alma temerosa, alma cobarde. En todo es cobarde. En todo. Luego me llama la atención esto, porque al ser cobarde también es afectada a otra área, y es que esta alma es el estado, oiga, enemigo interior que no nos permite pensar en grande, en la victoria y en la esperanza. Es un cobarde, es temeroso. En estos días el apóstol Sergio ha estado hablando mucho del miedo, de los temores, de las fobias. Y ahí hay un montón, hermano, de revelación que nos puede ayudar a entender, por ejemplo, el estado de esta alma. Imagínense que, con todo respeto lo que voy a decir, esta persona se puede quedar soltero toda su vida, porque tiene hasta temor a declarársele a una muchacha. Se va a quedar a vestir santos o a forrar Biblias. O no acepta a un buen candidato de Dios, porque tiene temor por algo que le pasó. Es una alma oligosucos. Ahora, no tiene pensamientos de grande en el buen sentido de la palabra, no nada que ver con el ego. Pero si el principio está en la Biblia: en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Todo lo que llega a grande tiene un principio, y el principio es pequeño. Por eso incluso lo podemos ver en palabras que Dios dio a personajes que después vinieron a representar naciones hoy en día. Israel, por lo menos. Me llama la atención que la primera letra de la I de Israel es la letra Yod, que es la más pequeña de todas las otras 21 letras del alefato hebreo. La Yod, que es la número 10 del alefato hebreo, es la más pequeñita. Y así comenzó Dios, con lo pequeñito. En lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Si con lo que no es tuyo eres fiel, dice una versión, te daré lo verdadero, dice. Interesante. Y cuando usted mira que la última letra de la palabra Israel es la letra Lamed, es la más grande de todas, sobresale todas las letras, y con la que empezó es la más chiquita de todas. Entonces, no puede pensar que Dios tiene cada día cosas mejores, y se ha estancado con lo que está viviendo en el presente. Tiene temor de dar su paso.
Temor porque ha quedado traumatizado por algo, decepcionado por algo, desilusionado por algo. Hay gente que ha sido atacada en su alma con algo, algún evento. Entonces tenemos que saber cómo ayudarlo. Entonces, este es el estado del alma que bloquea la promesa de Dios, es decir, lo que es para el creyente. Entonces es importante, hermanos, muy importante. Cuando yo le hablo que cada estado es un enemigo interior, oigan esto, no es que ahí que ese estado, el enemigo interior es un espíritu, un demonio, no necesariamente, sino que es la condición de su alma. Su propia alma es su propio enemigo. Por eso dice la Biblia, no te confíes de la que duerme a tu lado. Y no es de la esposa la que está hablando, sino que es de su propia alma. Ahora mire la promesa que tenemos del Señor, para poder entender hasta dónde esta alma oligosucos necesita que se rescate de ese estado y se coloque en el estado correcto. Efesios 3:20 dice, y aquel que es poderoso, ahí pongo entre paréntesis lo que quiere decir poderoso, dunamis, para hacer todo mucho más abundante, subrayado abundante, de lo que pedimos o entendemos, según el poder dunami que obra en nosotros. A mí me llamó la atención esto, porque oligosucos es el estado del alma que no le permite ver con esperanza, tener victoria y tener deseo de ir desarrollándose hasta llegar a tener una altura o tener cosas mejores y mayores, de ver el fruto del trabajo, de la dedicación. ¿Me doy a entender? Entonces, esto es importante porque me llama la atención la palabra dunamis. Dunamis, hermano, es la potencia divina. Dunamis se habla del Espíritu Santo, pero también del poder de Cristo. Por eso dice, y aquel que es poderoso para hacer todo mucho más abundante. Pablo está hablando de Jesús, que es poderoso. Él lo tiene. Dice, para hacer todo mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos. Es decir, de que Dios te quiere abundar, Dios te quiere engrandecer. Y dice que su poder es dunamis. ¿Cómo es posible? Mire lo que voy a decirle en un momento, que el oligosucos, hermano, lo que voy a decir es bien tremendo, detiene el poder dunamis. Yo sé que usted está diciendo, pero ¿cómo es posible, hermano? Si es Dios y para Él no es nada imposible. Sí, pero Dios no forza a nadie que no reconozca su necesidad, su problema. Dios no va a forzar. Dios es caballero, hermano. Si Dios lo quiere bendecir y le dice, no, yo no quiero tu bendición, yo te quiero abundar, no, yo no quiero. Muchos ladrones ahorita, para que mejor que me sigan viendo como soy, que no tengo nada. Un ejemplo, ¿verdad? Ahora miren lo que significa la palabra abundante. Es la palabra perizos, que dice en el sentido de más allá, sobreabundante en cantidad o superior en calidad, por implicación excesivo, ventaja, insistencia, abundancia o abundantemente. Con su poder puede hacernos Dios esto, hermano, que sea sobreabundante en cantidad, en calidad, excesivo, ventaja, insistencia, es decir, que va a llegar a tener más y más y más y más, porque no se niega a recibir y porque es que cuando recibe es fiel con lo que le dan. Ahora, esta misma palabra que estamos leyendo de Efesios 3:20, la palabra abundantemente,
perizos aparece aquí, Juan 10:10. El ladrón solo viene para robar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. A eso vino el Señor, a darte grandeza. Pero si está en oligosucos, es un estado del alma que bloquea la abundancia del alma, la victoria y la grandeza del alma. O sea que Satanás, que el Señor lo reprenda, que es el que cega el entendimiento para que no resplandezca la luz de Cristo en los hombres, lo que hace es eso, mantenerlo en ignorancia de que se discierna a sí mismo qué estado tiene en su alma. Y si está en oligosucos, él mismo es el enemigo contra su propia abundancia. Qué interesante. La Biblia dice también a través del apóstol Juan: amado, ruego que seas prosperado en todo, así como prospera tu alma, y que tengas buena salud. Ahora, ¿por qué esta alma es el estado que bloquea la abundancia del alma, la victoria y la grandeza que Dios tiene para su propia vida? ¿Qué lo hizo a él? ¿Por qué quedó en ese estado, pues? Y entonces Pablo dice también, cuando hablamos de estado, un estado se establece, sea el que sea de los 13. Hay positivos ahí, pero estos negativos pueden haber sido porque se dio una atadura en su alma. Se estableció un vínculo negativo. Y esto es lo que Pablo dice. 2 Corintios: no os juntéis en yugo con los infieles, porque qué compañía tiene la justicia con la injusticia. Entonces hay que examinar la palabra compañía. Yo se la voy a explicar, si Dios permite, en estos días, el verdadero significado. Una compañía equivocada pone oligosucos en el alma de una persona. ¿Qué tiene que ver la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión? Otra palabra que tenemos que examinar también. La luz con las tinieblas. ¿Y qué concordia? Cristo con Belial. ¿Y qué parte el fiel con el infiel? Entonces tenemos que ver compañía, comunión, concordia y parte. Esas ponen ataduras en el alma y convierten a una alma en un estado. Déjeme darle 3 más, corto, porque este tema cada uno es un tema que hay que desarrollar. Disucos quiere decir doble ánimo. Lleva el significado de una alma dividida o doble almada. Es decir, espiritualmente hablando, esquizofrénico. Doble lenguaje o doble lengua o doble de palabra. ¿Me di a entender? Claro que ese es un tema que hay que explicar. La segunda es sumsucos, estar unido en el alma. Se unificó su alma. Es cuando el alma de una persona lo hace estar atado con otras cosas o personas en emociones. El sumsuco es uno que su alma se quedó en el estado sumsuco porque se unificó con el alma de otra persona. Voy a ponerle un ejemplo de lo negativo. Por ejemplo, cuando una persona está enojada, amargada, resentida, y entonces viene con su enojo y va y te cuenta a ti y te lo hace ver como una injusticia. Y entonces está tan amargado o amargada que aquella persona no cuidó su alma, la que oyó no cuidó su alma, y entonces se quedó unificada con el comentario de aquel que venía amargado. Y entonces lo que quiere decir de que ahora la persona que recibió toda la información es como que tiene las emociones del otro. El otro se va a acostar, tiene momentos de irse a acostar bien tranquilo, pero el otro que se quedó unido a las emociones del otro quedó amargado, no puede ahora dormir. ¿Me voy a entender?
Y esa emoción evolucionó, si esa emoción negativa sigue evolucionando y ya viene un ataque de demonio, entonces las batallas que tenía con espíritus inmundos y demonios de aquella persona que le vino a transmitir la información, ya ahora esos demonios ahora ya tienen dos rines donde pelear. El primero y ahora el que se unificó aceptando la versión que le dio. ¿Me doy a entender? Por eso, mire hermano, nosotros no podemos dar por asentado una sola versión. Siempre tiene que haber dos versiones. Porque la gente muchas veces nos viene a contar, hermano, solo lo que les conviene. Cometieron esto contra mí, me hicieron esto, me hicieron lo otro, y lo hacen parecer como injusto. Y el otro, hermano, hasta aún le salen por las orejas, hermano. Se quedó afectado. Entonces los espíritus que estaban atacándolo a la otra persona, ahora tienen derecho de atacar al otro, que originalmente no estaba en el problema, pero le concedió el derecho porque abrió la puerta y creyó y empezó a actuar como el otro actúa. Lo más terrible que nos puede pasar es que si nosotros siendo pastores nos pasa esto. ¿Cómo vamos a ayudar a alguien si como pastores estamos así? Si lo que tengo te doy. Lo que tengo te doy. Si usted no tiene, si no tenemos libertad de esto y rápido nos contaminan porque nos traen esta y otra versión y ya hasta nos cambia la actitud, nos cambia todo, entonces ¿cómo vamos a ayudarle a la gente? Dice la Biblia que el hombre del estado de su alma neumático, que quiere decir espiritual, dice: si alguno es sorprendido en alguna falta, vosotros que sois neumático, restaurarlo con un espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo. Yo uso ese pasaje para hablar de lo que le pasó a David. Usted conoce la historia, ¿verdad? El problema que tuvo con Betsabé. Llegó Natán, el profeta. Déjeme presentárselo de esta manera, para darme a entender. Llegó Natán y le dijo a David: tú tienes mucha experiencia en resolver casos de injusticia. Tu sabiduría te ha llevado a ser un hombre que es reconocido, que siempre, David, tú juzgas casos de una manera recta, neutral, verdadera y justa. Y entonces David le dijo: a ver, pásame el caso, ¿verdad? Y entonces le empezó a decir: vino un viajero de lejos a visitar a su amigo. Y su amigo, que era un hombre poderoso, rico, tenía muchas ovejas, era dueño de ganado, de todo lo que usted quiera añadirle a la parábola. Pero no tomó de lo tanto que tenía, sino que fue a tomar de su vecino, aquel que no tenía nada, solo una corderita que se recostaba a su pecho y que comía de su mano. Tomó, la mató, la cocinó y se la dio a su visitante. Se le dijo a David. Con todo respeto, miren el estado que estaba David. Ese tal es digno que pague 4 veces el cordero que se comió. ¿Ok? Y le dijo Natán: ese eres tú, David. ¿Ok? Estaba en un estado de su alma, aunque era el rey. Un espiritual hubiera hecho esto. ¿Cuántos espirituales hay aquí? Aleluya, sí, Señor. Todos somos espirituales. Y no por la fe, sino que hay que llevarlo a la realidad. Ok. Como usted, ayúdeme a juzgar ese caso. ¿Qué hubiera hecho si hubieran llegado a usted a decirle: mira, este es el caso? Ayúdenme, hermanos pastores. Ah, así, give me 5. Claro, David hubiera dicho, cuando oyó la narración: eso se parece a lo que yo hice. Esto no es chisme. Esto es exactamente lo que yo hice. Pero como era espiritual, tengan misericordia de él. Denle una oportunidad. Eso hubiera dicho si era espiritual. Considerándote a ti mismo.
La diferencia, ¿verdad?, del estado del alma. Entonces, este es el problema de nosotros, de permitir que nuestra alma sea contaminada rápidamente. Y esta es la realidad de que así hay gente, de que como pastores nos van a venir ovejas a querer sembrar cizaña. Tal vez hay familias que le han ayudado desde el principio a ustedes, que han trabajado, que han llorado, y de repente viene uno que tiene envidia y ya le trae algo porque se lo quieren ir apartando. Entonces uno no se puede dejar llevar solo por lo que le cuentan. Uno tiene que vivir la otra versión. Uno no puede dejarse que las emociones de las personas, ¿verdad? Por eso es bien peligroso poner a ministrar gente que todavía no está sanada de heridas pasadas. Eso es peligroso nosotros como pastores, querer ministrar gente si todavía tenemos una herida no sanada. Perdón, hermanas, esposas de pastores, ese es el peligro cuando si a una esposa de pastor le ha pasado algo y no está sanada y ministra. Mire la autoridad que tiene, o nosotros, y cuando la vengan a ministrar, que le vengan a contar algo de lo que le pasó. Nosotros tuvimos un caso, ¿verdad? Mi esposa trabaja con un equipo de mujeres y entonces ella delega, pero ella no sabía de lo que esta hermana que había pasado, porque muchas veces esconden cosas, pero resulta de que se fue a ministrar una persona que lo que le estaba diciendo a la que la estaba ministrando era lo que le había pasado también a ella. Y cuando oyó el caso, empezó. Solo no le salió humo porque no era tren, ¿verdad? Pero, ¿y sabe lo que le dijo? Eso es desventurado. Mire, solo porque soy cristiana le digo que no lo mate. Pero tenía ganas de decirle, mátelo. Échelo a la calle. ¿Por qué? Porque estaba herida. Pero no era la realidad porque no se había oído el caso del varón también. Entonces todo es un equilibrio. Pero el problema es el estado del alma. Entonces una persona se queda así, afectando, pensando en lo que le hicieron al otro, teniendo el enojo que el otro tuvo, teniendo el resentimiento que el otro tuvo, la amargura que el otro tuvo. Y ahí se estancó. En una alma que está unida en emociones al alma de otra persona. Ok, terminé mi introducción. Tremendo. Ya no sé ahorita si, Dios mío, me voy a saltar. No sé cuánto tiempo me queda, amado Ronald. ¿Perdón? Déjame ver, porque sí puse mi reloj, pero no me ha sonado. Me quedan 4 minutos de 1 hora. Bueno, es que quisieran. Bueno, aquí tendría que pasar en el orden de Gálatas 5:19, que sería la evolución de lo inmoral. Pero saltémoslo. Pero también está este. Estos son de los problemas que se batallan en las iglesias. ¿Cómo hacemos nosotros para resolver casos así? ¿Cuántas ministraciones, cuántas quejas tenemos? ¿Cuántas personas se han identificado en que ese es su problema? Hermanos, esto es importante. ¿Sabe por qué? Porque nuestras congregaciones están compuestas de familias y el problema del celo es un problema que destruye familias. Y si destruye familias, la iglesia también es afectada, amado Ronald. Y esto puede destruir el legado de hijos. ¿Qué les va a quedar a los hijos? Los recuerdos de las tragedias, de los pleitos, de los gritos, de las palabras que los hijos también escuchan. Entonces, esto necesitamos oír. ¿Me da permiso para que se lo explique así corriendito? Ok, Gálatas 5:19. Vemos que ahí aparece, así con verde, casi entre las últimas cosas de las obras de la carne, celos. Pero Números 5:14 ya no dice celos, sino que dice espíritu de celo. Pero ¿cómo hacer? ¿Qué sucede desde obra de la carne hasta que llega el espíritu de celo?
Mire toda la trayectoria por la que va a pasar. Es tremendo para poder llegar a eso. Ahora, hay gestores del celo. Y por lo menos le voy a dar 3 o 4 de ellos. Ok. Uno de los gestores puede surgir de vivir una real infidelidad. Tiene celos porque lo traicionaron o la traicionaron. Entonces, hubo una razón. Una persona que sufre de una infidelidad tiene razón de sentir lo que tiene, pero no la tiene. Porque no tendría esa razón si no se hubiera dado la infidelidad. Tiene razón, pero no tiene razón de seguir con lo mismo porque se va a dañar más su alma. Fíjense que yo leía a un personaje que casi filosóficamente dijo que el celoso no lo es por lo que ve, sino por lo que se imagina. ¿Por qué? Porque la imaginación es un estado, microestado, dentro de la evolución del celo. Es un micro evolución, mejor dicho, del celo. Se originó cuando también segundo punto, el celo se originó cuando una persona ha sido infiel y teme le suceda lo mismo. O teme que le sean infiel. Son dos cosas. Eso se llama proyección del celo. ¿De dónde viniste? A ver, ¿a qué hueles? ¿Con quién estuviste? Y tal vez el otro viene a trabajar o la otra viene a trabajar, pero ¿por qué lo cela? Porque así lo hizo el que cela en el pasado. Tercero, puede ser la suma de las dos, de la una y de la dos. Y por último, celo por vivir el trauma del celo de algún padre. Es decir, un hogar donde uno de los padres fue infieles. Y entonces el hijo creció en ese ambiente de ver la infidelidad de uno de ellos. Un caso que quiero comentarle así rapidito. Hay un pastor que yo conozco que fue condenado a 25 años a prisión porque mató a su esposa embarazada. Ahora él ya en la cárcel se convirtió, en la cárcel comenzó a pastorear y salió a ejercer el ministerio. Entonces él dice que lo que realmente él entiende que vio es la sombra de un gato que iba saliendo cuando, hoy sí, un ratito, take it easy. Entonces dice que él estaba trabajando de noche y de repente dijo, voy a ir a la casa porque siento que mi esposa me está engañando, y se regresó. Cuando él iba saliendo, entonces él empujó la puerta. Inmediatamente el gato salió por la ventana y él dijo, ahí va el hombre, y sacó la pistola y le pegó a su esposa varios balazos, la mató a ella y a la criatura. Entonces él fue a parar a la cárcel, allá el Señor trató con él y él dice, no era un hombre, era la sombra de un animalito mascota de ellos. Y entonces él dice, porque tuve la oportunidad de conocerlo y ministrar en su propia iglesia y conocer del caso, él dice, lo que pasa que a mí el celo se me formó en la casa de mis padres, porque cuando yo estaba en la casa de mis padres niño, cada vez que mi papá se iba a trabajar, mi madre metía a un hombre diferente cada vez al hogar, y él vio eso. Y entonces él dijo, yo jamás voy a creer en una mujer. Y eso le desarrolló el trauma, que es la última de esto. Okay. Esto se lo explico para que veamos nosotros la condición de una alma. Ahora, esta es la evolución. Primero es obra, deseo, apetito o fruto de la carne, como le expliqué al principio, Gálatas 5:19. Si no se sale del estado sarx, estado carne, si no se rompe con el apetito, con el deseo, con la obra o con el fruto de la carne, el siguiente paso es que se convierte en celos amargos. Según Santiago 3:14. Dice, pero si tenéis celos amargos, entonces ya el celo ya no es un apetito, ahora es celo amargo. Después se convierte en celos pecaminosos,
según siempre Santiago 3:16, dice ahí que donde hay celos pecaminosos, es una persona que vive en confusión y en maldad. Porque ahora cada vez que cela sin tener razón, es un pecado que está cometiendo, porque está acusando a alguien. Luego se convierte en celo sabiduría diabólica. También Santiago 3:15. Ahí hay confusión y toda cosa mala, dice. Después de celo, sabiduría diabólica se convierte en espíritu de celo. Mire hasta dónde llegó desde Gálatas 5:19, ahora salta a espíritu según Números 5:14. Pero ¿qué es lo que quiere el diablo, hermano? Porque no, mire hasta dónde Satanás puede trabajar en el alma de una persona. Ya es suficiente, ¿verdad? Ya es suficiente que sea un espíritu de celo. Porque si la persona logra reconocer su alma y pide ayuda, pues hermano, a nosotros los ministros Dios nos ha dado unción para echar fuera espíritus, ¿verdad? Entonces si es espíritu de celo se puede echar afuera. Pero si es obra, deseo, apetito o fruto de la carne, no se puede echar a nadie, porque no es un espíritu todavía. ¿Qué hacemos si es un apetito? ¿Qué hacemos si es un fruto? Nadie puede venir, hermano, écheme fuera por favor la obra de la carne llamada celo. ¿Y cómo la echo si no es espíritu todavía? Entonces aquí viene la enseñanza de la poda. Si uno detecta que es fruto de la carne, entonces hay que enseñarle que tiene que aprender a podarse a sí mismo. Ese es otro tema. Es otro tema profundo, hermano. Hay que enseñarle a la gente a podarse. Entonces lo que el diablo quiere es que aquella persona ya entre en un nivel, pero hermano, que ni la sociedad quisiera tratar con esos casos, pero tiene. Y por eso se han hecho, digamos, instituciones. Hay profesionales que se dedican a eso, porque después del espíritu de celo lo que quiere es que se convierta y que sea diagnosticada la persona con celopatía y que sea llamada un celópata. Ya la cosa ya cambió, porque aquí lo van a tratar con fármacos o terapias. Proverbios 6:34 dice así. Me llama la atención lo que la Biblia no nos esconde el problema. Dice, porque los celos enfurecen al hombre y no perdonará en el día de la venganza. O sea que también un espíritu de venganza desarrolla. No aceptará ningún rescate. Tal vez el otro quiere hombre o mujer, quiere convencerlo otra vez, quiere conquistar y le trae flores. Aquí traigo estas flores, porque no encontré palabras. Y entonces, ni las flores, toma tus flores. Le manda regalitos, le manda esto y dice, no aceptará ningún rescate, ni se dará por satisfecho, aunque le des muchos presentes. Proverbios 6:34 y 35. Eso es celopatía. Eso es ser un celópata. Ahora mire qué interesante. Esta Biblia dice, cuando seguimos nuestras malas tendencias, obras, deseos o frutos, y aquí dice caemos en adulterio. La versión que yo leí anterior dice caemos en inmoralidad. Para caer en adulterio tiene que involucionar lo inmoral. Pero cuando está todavía en el estado de inmoral, no ha cometido adulterio, no ha cometido fornicación. Entonces no solo el que fornica y adultera es un inmoral, sino que se puede ser inmoral sin cometer adulterio y fornicación. ¿Ah? Más que eso también se sería. Pero ser un inmoral es uno que rompe las reglas, los principios, los valores. No acepta el orden, no tiene estructura, no tiene identidad y no ha cometido fornicación ni adulterio. Es un inmoral. Por eso dice la Biblia, que no haya entre vosotros ninguno que sea, dice en una versión, fornicario como Esaú.
Pregunto, ¿con cuántas mujeres fornicó? No hay. No hay. Pero por eso dice otra versión que no haya ningún inmoral en vez de fornicario. Porque el fornicario es lo que lo llevó a la involución de lo inmoral. Pero un inmoral es el que no le da valor a lo que ya Dios le dio. Porque aquel cambió la primogenitura y la bendición, que son dos cosas diferentes, por un plato de lentejas. Diciendo, ¿para qué quiero? Cuando Jacob le dijo, dame eso, dame la primogenitura. ¿Para qué la quiero si me voy a morir? Hermano, ni sabía lo que tenía. Cuando uno no sabe lo que tiene, es porque no está valorando lo que ya le dieron. Y este no se murió, vivió más de 20 años después de esas palabras. Bueno, dejemos ese tema, porque esa sería la evolución de lo inmoral. Cruel es el furor e inundación, la ira, pero ¿quién se mantendrá ante los celos? Ese es un problema que tenemos que aprender a trabajarlo. Yo por eso le decía al principio, qué bendición, y yo bendigo a mi esposa que me permite salir a hacer la obra, hermano. Ahí estaba el hermano Denis, ¿verdad? Cuando oíste que me llamó su hijo, te bendigo, que Dios te use, esto y lo otro. Y tengo 3 semanas de no estar en la casa. Solo llegué a tirar la maleta. Si más no vengo otra vez, hermano. Te iba a hablar, hermano, sorry, siempre no. Decirme, ¿cómo he tenido pero batallas para venir acá? Llegué a las 12 de la noche a mi casa, solo a bañarme el día lunes, a tirar la maleta, agarré otra, y a las 2:30 de la mañana del día martes estaba en el aeropuerto. 36 horas en tráfico he andado ahorita para poder llegar. Ya no sé si es martes, de noche, de día, no sé ni qué es ahorita. Pero gracias a Dios que aquí estamos. Y ella me bendice para ir a hacer la obra. Tengo 3 semanas de no estar en la casa y todavía la otra voy para otro lugar. ¿Usted cree que usted ya tendría derecho a decirme, mira, ahí están las maletas, vete de una vez? Pero no, me llama para bendecirme, que Dios la bendiga mucho. No hay celo. Entonces, mire la evolución para llegar al espíritu de celo. Rapidito y termino. Hoy sí voy a terminar, lo voy a dejar a medias. La primera faceta, cuando ya se está después de ese punto, es que va a empezar a ser afectada su mente. Y cuando empieza a ser afectada su mente, el problema le penetra en 3 áreas de la mente, que sería el nous, la dianoia y el cheder, que sería el consciente, el subconsciente y el inconsciente de la persona. Ahí es grave. Entonces, penetra 3 áreas de su mente y desde ahí ejerce influencia en el comportamiento hasta crear un desorden total de su personalidad. A aquella persona le cambió la vida, el celo. La siguiente faceta se inician las ideas delirantes. Y eso es que es progresivo aquello y con el paso del tiempo se vuelve más fuerte. De ahí vienen las etapas de las imaginaciones. Sufre de etapas en las que se puede visualizar, imaginar a su pareja en la infidelidad. No está pasando, pero se los imagina. Y entonces crea en su imaginación, hermano, escenarios de intimidad que piensa que su pareja está haciendo. Y eso es terrible. El siguiente se inician las agresiones. Comportamientos fuera de control, perdón. Y eso significa, aunque no se tengan pruebas sobre la infidelidad, los celos siguen surgiendo a través de ciertas emociones y acciones, tengan sentido o no las tengan. Y después vienen las agresiones. Son las actitudes de violencia contra el ser o a los que dirige sus celos. Entonces ya hay agresiones, no solamente físicas, sino que verbales. Tal vez no puede por la fuerza, pero si puede, lo botara, se subiera encima y le pegara. Pero bueno, ya imagínese, influenciada por un espíritu, sí lo puede hacer. Y se inicia el control. Es decir, quien cela
controla a la otra persona. A menudo se sienten abandonados y con baja autoestima. Y la otra persona va perdiendo su personalidad. Porque por tal de demostrar su fidelidad, cede muchas cosas. El control es, ahora le controla el tiempo. ¿A qué hora sales de trabajar? A las 5. A las 5, 3 segundos te quiero aquí. Un control. Es terrible, ¿verdad? Es un control. Entonces el otro se va sometiendo, o la otra se va sometiendo inconscientemente por tal de demostrar. Es terrible. Efectos secundarios del celo. Antes de divorciarse de la persona, se divorcia de la realidad. O sea que vive en un mundo de imaginación. Su ser tripartito es absorbido por la amargura, no solamente en el alma, ahora se puede amargar en el espíritu y como consecuencia su cuerpo sufre. Sigue construyendo más suposiciones y confusiones. Cae en constante decaimiento emocional. Se crea fortaleza mental que detendrá el crecimiento espiritual, se daña a sí mismo. Y tiene ciclos depresivos que pueden llevar a vicios o adicciones a la persona. Terrible. Esto lo estamos viendo en la parte almática, en la parte física. Ahora veamos en lo físico también. El celo envenena el sistema nervioso y a eso se le llama efecto neurotóxico. Afecta el sistema nervioso. También afecta el sistema cardiovascular. El celo entonces puede producir lo que se llama cardiotóxico, afecta su corazón. Y puede también afectar el sistema sanguíneo y eso se llama homotóxico, inflama el sistema sanguíneo. Mire todo lo que produce el celo, la evolución del celo. Así es una persona. Dice uno, está loca esa mujer como lo cela al marido, o está loco ese señor como cela a su mujer. Mire todo lo que está viviendo. Está estancado. Y el triple efecto, primero le dije la evolución, efectos secundarios, pero mire, el triple efecto es que puede cometer actos inmorales porque siente vengarse. Pensamientos de impureza porque se ha imaginado escenarios pero horribles de intimidad. La depresión tiene instintos de homicidios, amenaza, pero también deseos de suicidio. Dos cosas. Y otras clases más de males almáticos. Estancada en un estado. Y entonces viene la siguiente faceta, la evolución de la amargura, pero ahí se la debo también. Solo con esto creo que hay razón muy, pero muy importante de que conozcamos la materia prima con la que trabajamos, nuestra alma. Porque nos han llamado para restaurar, para levantar, para que esos hijos espirituales, hijos de Dios, puedan llegar a tener su legado y que no se les impida la bendición de evolucionar en el orden que Dios ha establecido. Amén y amén. Entonces yo le voy a pedir que hagamos una oración para entregar el tiempo. Yo no sé si ya hacer un llamado, ni sé ni cómo. Tampoco lo haría, ¿verdad? Pero no puedo decir, pasen todos los celosos. ¿Verdad? Pasen todos los arquicos, los atesmos, ¿verdad? Entonces mejor pidámosle a Dios que nuestra alma pueda tener el estado bueno, positivo, correcto y que nos lleva a evolucionar en el orden de Dios. Póngase sobre sus pies para orar, por favor, en el nombre de Jesús. Y ahora pida usted por su alma. Señor, yo quiero ser como la luz de la aurora.
que va de aumento en aumento hasta que llega el día pleno. Yo quiero ir en ese caminar del justo, que aunque hay pruebas, adversidades, dificultades, no me quede estancado en medio del problema. Señor, que no sea yo un ministro carnal que se gratifica por sus sentidos, que no sea yo un hijo carnal, Señor, sino que sea solamente esa etapa, historia de una transición que yo he tenido, que después de no conocer a Cristo y tener la virtud de que Él me haya alcanzado. Oh Jesús, no podré olvidar nunca el día que llegaste a mi vida cuando había mayor necesidad, cuando estaba hundido en el lodo, en el fango, en la desesperanza, en la tristeza. Ahí llegaste y llegaste a decirme que moriste en la cruz por mí. Y extendiste tu mano, Señor, la metiste en el lodo cenagoso donde estaba hundido y me sacaste de ahí, Señor Jesús. Tuve que pasar a la faceta de carnal porque ese era el orden. Pero no me quiero quedar ahí. Quiero pasar a la faceta de espiritual, dejarme influenciar por tus espíritus. Porque si estuvieron en el cuerpo físico de Jesús durante 3 años y medio, también tenemos esperanza y promesa que estará en el cuerpo místico de Jesús, que somos nosotros, para ser influenciados. Y pasando, Señor, al estado espiritual, llegar al estado del hombre y de la mujer de Dios. Y que te digan, hombre de Dios. Porque la gente va a ver plasmado a Dios en ti. Oh Ramay y Catalaba, Socotumán, Ramay Calabaya. Ah, Espíritu Santo, ayúdanos para ir en esa evolución, que nuestra alma cada día se acerque a la faceta del hombre de Dios. Que tengamos cerca la imagen y semejanza de Dios en nosotros. Que por dentro sea el genotipo, la genética de Dios, para que se exteriorice el fenotipo, que es, Señor, la influencia de un ancestro divino que nos está transformando y nos está llevando a la imagen y semejanza. Y por eso es que ahora la gente te verá como hombre o mujer de Dios. Él es un hombre de Dios, es una mujer de Dios. Evolucionó como Dios quería. Empezó como la luz de la aurora, una luz tenue, con poca luz, sin esperanza para muchos, bajo críticas y juzgamientos que pensaban que no ibas a salir de esos estados. Pero comenzaste a evolucionar, a avanzar, y tu luz comenzó a ser más fuerte. Empezó a notarse el esplendor en tu vida. Oh, Rabasokiraba. Y en ese progreso ibas destruyendo tinieblas, y tinieblas, y tinieblas iban cayendo, y tinieblas iban cayendo, y tinieblas fueron cayendo, hasta que llegaste a vencer toda tiniebla. Porque la promesa que Dios da a los que caminan en el caminar del justo como la luz de la aurora es que la luz llega y las tinieblas no prevalecieron, no comprendieron. Oh, así será en nuestra vida. Anhela pasar a otro nivel, anhela, te dice el Señor. No te estanques, pasa al otro nivel. Oh, Ramay y Catalaba. En el nombre de Jesús, palabra del Señor para tu vida. No te quedes. Si ha venido el desánimo, ha venido
la tristeza por algo que tu alma recibió. Vamos, ministro de Dios, levántate, que tienes un trabajo maravilloso que hacer. Tienes algo poderoso que realizar, sacar a los hombres y a las mujeres que te han dado a pastorear, para llevarlos de estado en estado hasta que lleguen a la estatura del varón perfecto que es nuestro Señor Jesucristo. Y si por alguna razón has sido herido, recibe hoy una ministración a tu alma. Le pido al Padre nuestro, al Hijo y al Espíritu Santo, que si hay alguna herida, que la sane hoy, que sea quitada toda amargura en tu alma, todo resentimiento, todo temor. No temas, te dice el Señor, sé fuerte y valiente, estaré contigo, te dice el Señor. Es mi llamado, es mi llamado, es mi llamado, te dice el Señor. En el nombre de Jesús, pídele al Señor que tu alma sea sanada. Cuando sientes un impacto en tu alma también de algo y que fue permitido, es porque Dios te está queriendo enseñar que conozcas el nivel de resentimiento que hay en tu vida, las capacidades para resentirte. Por eso es que Dios a veces nos permite vivir experiencias para que tú mires qué tan flexible eres, para que entonces tú puedas decirle al Señor: dame una frente de pedernal, Señor, dame una frente de pedernal, para que no te desanimes nunca, porque somos vulnerables, hermanos. Para que no pierdas el deseo de predicar la palabra, de enseñarla. Para que puedas pararte en el púlpito si estás pasando momentos difíciles, pero que te laves tu rostro y que el pueblo no te vea que estás amargado. Si es necesario, grita antes de tomar el púlpito en tu aposento, grita como lo hizo José. Sacó lo que tenía reprimido, lo sacó. Y se oyó su grito, dice, por todo Egipto. Pero después salió delante de sus hermanos con su rostro lavado. Porque la gente viene a oírnos para que nosotros los animemos, los inspiremos, los llevemos en medio de sus problemas. Que no sea el púlpito el punto de nuestra amargura, para reflejarla. Aunque hayas dicho en tu soledad, pero hazlo solo, como dijo Jeremías: nunca más hablaré en tu nombre, porque cada vez que pronuncio tu palabra, oprobio, venganza y persecución vienen contra mí. Nunca más volveré a hablar en tu nombre, Señor. Y en esa soledad te estaba ministrando, estaba viendo el estado de su alma, y ahí vino el Espíritu de Dios y llegó, lo llenó y dijo: me seduciste, oh Jehová, y fui seducido. Más grande fue tu amor y me ha vencido. Es como un fuego que ha llegado hasta mis huesos y no puedo soportarlo. Y empezó nuevamente a hablar, ahora cuidando ese estado de su alma. Padre, bendice el alma de tus siervos, bendice el alma de tu pueblo. No permitas, Padre, que la amargura venga a ellos. No permitas, bendito Dios, no permitas que el desánimo, la depresión venga a ellos. Llénalos de tu poder, llénalos de tu fuerza, Padre. Llénalos de tu Espíritu Santo, Señor. Llénalos de revelación, llénalos de palabra. Oh, Ramay Calabazo Cotomanda. Los bendecimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gracias, Señor. Amén. Congreso Internacional Alas de Sanidad, el legado de los hijos.